Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca de la clase anterior, acerca de apuntes. ¿Qué nos referimos a apuntes? Que es una herramienta de estudio esencial que nos ayuda a organizar, entender y comprender y retener información. Cada una tiene sus métodos, tiene sus características, aplicaciones que las podemos utilizar ya sea de manera em, combinada o de manera individual. Uno de estos consejos que nosotros podemos ver es saber utilizar un lenguaje sencillo, no ocupar toda una hoja, utilizar encabezados, introducir ejemplos con apuntes, no dejar de escribir nunca, resaltar y destacar, y en clase olvidarse de la vergüenza. Practicar el escucha activo, prestar atención a exposiciones introductorias y observar el tono utilizado por el profesor. También tenemos los aspectos que condicionan la toma de apuntes, que es mostrar una actitud positiva, leer previamente el tema que se haya mirado y mirar al profesor y sentarse correctamente. También tenemos atender, comprender y crear un propio código que nos permita anotar los ejemplos. También vimos acerca de lo que es el método de Cornell, el método Outline y el método Flow. ¿A qué nos referimos con el método Cornell? Nos referimos a una técnica que le dividimos en un estudio que divide en tres secciones, como son una columna de apuntes del lado derecho y del lado izquierdo una columna de preguntas o palabras claves. También tenemos en la parte inferior de la hoja que vendría a ser un resumen de todo lo que hayamos visto, destacando lo más importante. ¿Para qué nos sirve el método Cornell? El método Cornell nos escucha para ayudar a escuchar activamente, para reforzar el aprendizaje con preguntas o con resumen, facilitar respuestas, facilitar la memorización de conceptos y mejorar la organización de ideas. También tenemos el método Outline. El método Outline nos sirve para resumir textos, tomar apuntes, preparar exposiciones y escribir ensayos o trabajos. ¿Cómo la debemos de aplicar? Nosotros la debemos de aplicar ordenar el contenido con una idea principal, con un subtema o detalle importante, un apoyo de una aplicación o ejemplos de un dato. ¿Para qué nos sirve el método Outline? El método Outline nos sirve para ver con claridad la estructura de un contenido, para recordar y estudiar mejor los temas complejos y para organizar ideas antes de escribir o hablar. También vimos lo que es el método Flow. El método Flow está desarrollado para estudiantes y divulgadores como era Alif Abdael. También se basaba en explicar activamente con sus propias palabras, sin preocuparse por ordenar o por tener un orden perfecto, las reglas estrictas. ¿Cómo se aplica? Leer y escuchar el contenido, cerrar el texto y empezar a escribir todo lo que se recuerda, como si lo explicara a otra persona, usar mis propias palabras y añadir conexiones, dibujos, mapas mentales, flechas, ejemplos o esquemas si así lo desea. También revisar el contenido original si de pronto se olvida algo. En sí lo que podemos decir es que el método Cornell se trabaja de la manera que puede ser con un esquema organizado, el método Line con un tema aplicando introducción y el método Flow aplicando solamente todo lo que yo haya recordado con el escucha y lo que haya consultado si así lo deseaba. Eh, a continuación, también vimos lo que es un esquema. Es la representación de ideas, conceptos, palabras relacionadas de forma jerárquica, coherente y lógica. Su propósito radica en facilitar el aprendizaje mediante el análisis
y síntesis de la información a partir de representaciones conceptuales mediante imágenes. Lo que podemos decir acerca del esquema es que un esquema puede ser representado ya sea de manera, puede ser una representación visual y organizada que nos permite ayudar y resumir a resumir ideas principales y secundarios de manera clara y jerárquica. ¿Para qué usaríamos un esquema? Un esquema utilizaríamos para resumir un tema, clase o una exposición, para ver la estructura del tema de forma rápida, para preparar tareas de exposiciones o para estudiar para un examen. ¿Cómo se elaboraría un esquema paso a paso? Sería leer y comprender el texto, subrayar ideas principales y secundarias y detallar lo más importante. Identificar la estructura, como sería el tema principal, ideas secundarias, ejemplos detallados. Organizar de manera jerárquica usando letras, números, viñetas o bien hecho con un mapa mental. Utilizar palabras claves, no copiando de un texto y tampoco utilizando frases cortas o claves o palabras claves que no recordemos. Y también se puede hacer un esquema de tipo de llave de sangrías numerado o un mapa conceptual. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un esquema? Es facilitar el aprendizaje y los estudios, permitir una mayor concentración en clase, es más resumida, facilita el proceso de memorización, implica poner en juego varios procesos mentales relacionados, clasificar, etcétera. Ayuda a reformar las ideas del profesor y hacerlas más comprensibles. Nos mantiene activos en clase y facilita la comprensión del tema. Se puede identificar lo más importante de cada tema. Y aquí le muestro un ejemplo acerca de lo que sería un esquema, uno de los muchos, porque ya que tenemos muchas maneras de hacer un esquema. En este se basaría en el tema, en la idea principal, en la idea complementaria, como le dije, puede ser principal o secundaria, y la idea complementaria 2. Muchas gracias, esa ha sido mi exposición.